Amigos, estoy con el amigo Ernesto Cedeño Alvarado y bueno, ustedes ya lo conocen, el amigo Ernesto Cedeño, abogado, ha presentado muchas denuncias ante la Corte, ha ganado varias, pide explicaciones a la Procuraduría de la Administración, creo que es un hombre activo, pero don Ernesto, cuando hemos conversado otras veces, usted me ha dicho y ha dicho públicamente que usted trabajó en la Contraloría muchos años, conoce bien el proceso de Contraloría, don Ernesto. Sí, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Sí lo conozco, yo fui 17 años asesor legal de la Contraloría y en un tiempo de mi vida como abogado me ascribieron a la dirección de auditoría como soporte jurídico. Tú sabes que como abogado a veces los ubica en diferentes lugares y sí pues he tenido experiencia en todo este menester de auditoría, de análisis jurídico, de lo que hizo la Contraloría General de la República y ahora pues estoy en el sector privado, no sin antes pues, haberme graduado, entre comillas, por decirlo así, de una parte administrativa en la Contraloría General de la República. Qué bueno. En esa línea quiero preguntar, yo estuve en una conferencia de prensa, el Contralor Solís, hace unos meses, donde él publicaba que se había hecho un audito a Panama Ports y en esa auditoría decía Panama Ports cumplió todo lo que dice el contrato. Y esto ha generado muchas reacciones. ¿Qué significa que el Contralor diga que Panama Ports cumple con el contrato y que eso le daba luz verde a la renovación automática que dice el mismo contrato de 25 años más? Bueno, mira, yo estaba leyendo porque con ese tema y que vamos a documentarme con todo lo que ha salido de este punto, porque yo sé que a veces una cosa es lo que uno lee y uno escucha y vamos a ver qué es lo que dice ese instrumento y me encontré con el contrato que lo tengo aquí y te dice una cláusula 209. Este contrato tendrá una duración de 25 años, contado a partir de la fecha en su entrada en vigencia. Dice, las partes convienen que este contrato se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones siempre y cuando, escuche bien, la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo con este contrato. De ahí la importancia, esto fue suscrito por el presidente de la época y en tal sentido se debe honrar. ¿Por qué se debe honrar? Es lo que yo analicé, porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo he escrito varias obras y en un libro mío que se llama Jurisprudencia Administrativa, yo plasmé muchos fallos, pero hay una resolución del 6 de mayo del 2010 que dice el contrato público es ley entre las partes y dice la Corte, esa es la tercera, dicho artículo indica que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. En tal sentido, como eso se pactó de esa manera, el presidente de la época no le daba al Estado deshonrar su propio acto y en tal sentido debe jurídicamente establecerse la materialización de la prórroga ipso facto inmediatamente, pero solamente si se cumplen las obligaciones básicas. Entonces, ahí donde viene la Contraloría, porque la Contraloría hizo un audito que aquí yo lo tengo, voy a investigar para no estar hablando cosas sin sentido, sí. Y es un audito elaborado por 10 auditores. Aquí tengo estos señores, 10 auditores que son gente de la Contraloría, 10, y ellos en un análisis prolijo de toda esa investigación termina diciendo en la página 2333 se pudo determinar el cumplimiento sustancial de las cláusulas de obligaciones básicas establecidas en el contrato de concesión y sus adendas por parte de la empresa PPC. ¿Qué te quiere decir esto, Eduardo Linjoy? Por favor. A la luz del contrato, ese contrato, lógicamente, entra lo que se llama la tácita reconducción, una renovación automática, debido a que la Contraloría, en el análisis que 10 auditores hicieron, cumplieron los cánones y los presupuestos que establecía el contrato. Ahora, así cuando nos dicen que Panama Ports le ha dado muy poca plata a Panamá o que no ha pagado plata de dividendos en estos años, ¿eso no estaba en el contrato o el reclamo se hace a como está el contrato y no así cumplir? O sea, de que cumplieron por lo que dice Contraloría. Pero si el contrato era fácil de cumplir, no sé si por ahí pudiera ser el asunto. Bueno, yo te voy a ser franco. De repente, si hubiese sido el presidente de la época, yo a lo mejor hubiera establecido otro tipo de cláusula, te lo digo con toda razón, porque precisamente yo empecé a analizar los contratos que siguieron en esa época de Pérez Valladares y me encontré con los contratos de los corredores. Todos conocemos en la época de Martinelli que, por decirlo así, se nacionalizaron los corredores, pero por la seguridad jurídica se honraron esos corredores. Y el gobierno, aquí tengo inclusive un informe, la compra del 100% de los corredores sur por 420 millones. Todos supimos, bueno, ¿qué pasó? Bueno, es que el gobierno de la época
hizo un contrato y el gobierno Martinelli, si no me equivoco, fue ese gobierno, aquí está. Sí, que fue el que lo nacionalizó. Nacionalizó, pero tuvo que honrar los contratos. A lo mejor uno pudiera haber dicho, bueno, estos contratos establecieron una serie de beneficios, ¿por qué lo establecieron? Y lo que hizo la Contraloría es darle seguimiento conforme tengo el audito en mis manos de lo que había hecho esta empresa conforme el contrato. Y aquí te lo tengo, y vamos a ver el audito de la Contraloría para ver si estaba bien. Y me parece que la Contraloría no iba a inventar, Eduardo. De repente se hubieran establecido millones y millones y millones y millones de dividendos, pero la Contraloría estableció los beneficios que este contrato le dio al Estado por el orden de 444.978.979. Pero dijo algo interesante. Digo, por ejemplo, la anualidad fija, 108 millones, anualidad variable, 17 millones y tanto. Pero hay algo que me llamó la atención, que vi en el informe y no se ha tocado, que es la tarifa de movimiento. Sí. Que le ha dado al Estado 181.250.594. Y en el informe de la auditoría, yo estaba analizando y dice, y cito textualmente, que ahí donde podrían aumentar los ingresos para el Estado, cito, el Estado a través de la Autoridad Marítima y la empresa no han realizado gestiones para revisar, ajustar las tarifas de movimiento, carga y descarga de los contenedores. En el contrato que yo leí, que lo tengo aquí. O sea, que la tarifa se... Ahora, esos contratos no tuvo unos cambios cuando hubo una equiparación, y creo que en el gobierno de Mireya hubo un cambio, y en el de Martín Torrijos hubo un cambio también a una, no sé si era esa tarifa de movimiento. Sí, hubo varios cambios, como aquí yo lo vi, y uno de los cambios que se estableció en los tiempos de Mireya Moscoso, uno en el 2010, se estableció una tarifa que según este contrato, ahí donde viene la tarifa de muelle, antes tenía una tarifa, por decir así, fija, en un punto, y se estableció una tarifa que le da, según este contrato, como estaba planteando, además una obligación a esta empresa, según ley, que tenía que invertir una suma específica de millones, que según la Contraloría manifiesta como que invirtió. Sí. Y dice, cito textualmente lo que tú me estás preguntando, porque yo analicé este informe de auditoría, a partir del 2012 erogan las cláusulas que establece una anualidad fija, que es lo que tú me estás planteando, y se establece una anualidad variable del 10% del total de ingresos brutos y se incluye el pago de movimiento de contenedores locales y de tránsito, condición que en términos monetarios muestra una variación económica en los beneficios que debía recibir el Estado. Adicionar el compromiso de la empresa a realizar inversiones por $1.000 millones. O sea, esta última modificación que estoy viendo aquí en el contrato y que se dice la Contraloría, introdujo, en principio, según los análisis de la época, debía introducir unos beneficios mejores que los anteriores. Entró más plata entonces del contrato. Yo quiero preguntar, para ir cerrando ya, la fuerza que tiene una auditoría de la Contraloría General de la República versus una auditoría que se ha anunciado también hay de otra empresa que, si bien es cierto es una firma prestigiosa, auditores son externos y no es la Contraloría General de la República. Bueno, de acuerdo a lo que dice el artículo 280 de la Constitución y la ley 3284 orgánica de la Contraloría, la única auditoría que tiene peso para el manejo de fondos públicos es la auditoría de la Contraloría General de la República. A algunos no les gustará, a otros sí, pero es lo que hay gente que no confía en la Contraloría o confía más en una de estas firmas prestigiosas internacionales, pero según la ley es solo la Contraloría la que vale. Es solo la Contraloría. Por eso que cuando va al contrato que te dice, porque uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer con este contrato? Si se puede cambiar las condiciones. Lo que firmó este contrato, el gobierno que firmó este contrato estableció lo que se llama la tácita reconducción, es decir, la renovación automática si se cumplían las obligaciones. Y conforme al artículo de la Constitución 280, el que tenía que certificar el cumplimiento de esa condición es la Contraloría, y la Contraloría determinó que se cumplió. O sea, del punto de vista hay que renovar el contrato, habría que renovar. O sea, ¿se puede, hay alguna opción de sentarse a conversar con la empresa y pedir un contrato o alguna figura, vamos, de los dividendos pasados porque la junta directiva había decidido no pagar dividendos o algo en esa dirección? Del punto de vista jurídico, te lo pongo el plano administrativo. No hay nada que impida que tú como gobierno te sientes y puedas sacar beneficios adicionales. De allí que circuló, Eduardo Lingén, tú no me darás mentir, que todos vimos un proyecto de resolución que está objeto de discusión en la Autoridad Marítima, donde establecía inclusive que esta empresa iba a dar aproximadamente 130 millones adicionales, en donde 20 millones iban a estar para Internet para los pobres. Es decir, no hay nada que impida que tú te sientes, y más le pedían adelanto de dividendos, que tú te sientes con la empresa para ver qué beneficio tú podías lograr. De ahora en adelante, págame mis dividendos del 10%, yo no quiero reinvertir. Pues, por ejemplo, puede Panamá pedir eso. Extracontractual, desde el punto de vista jurídico y por la seguridad jurídica,
no hay nada que pueda obligar al gobierno a cambiar los artículos de este contrato porque es ley entre las partes y no se puede deshonrar la seguridad jurídica, pero no hay nada que impida, como en efecto parece que ya hubo humo blanco, no sé si va a aumentar de unos más de 130 millones que parece que están negociando con la empresa y que van a dar adicionalmente. Es decir, todo lo que puede hacer el Estado, del punto de vista, como el Estado lo puede hacer, pero la empresa, o sea, pero no jurídicamente, no se podría modificar los términos del contrato por la seguridad jurídica porque es ley entre las partes y porque así lo negoció el presidente de la época, igual, similar situación que negoció con los corredores. Es decir, y sobre son todo contratos de Estado y es ley entre las partes. Es ley entre las partes, pero lo que sí debe llamar la atención, y vi en esta auditoría, que se introdujo en el 2002 un impuesto de movimiento que hasta ahora no se ha modificado. Claro, que al modificar de este contrato tendrá que ser extensivo a todos los puertos, pero allí podría haber un incremento en favor del Estado. Una platita, pues. Sí, una plata adicional, porque no se ha movido, en este caso, no se ha hecho el ajuste y la Contraloría detectó, oye, mira, el Estado a través de la Autoridad Marítima y la empresa no han realizado gestiones para revisar y ajustar la tarifa de movimiento o carga. O sea, eso se introdujo en el 2002 y ahí se podría añadir un beneficio adicional para el Estado y claro, eso se debería extender después si se ajusta la tarifa para todos los puertos. Pero desde el punto de vista jurídico, te lo digo en frío, yo analicé este contrato, las adendas que la tengo aquí, el informe de la auditoría, que lo medular lo tengo aquí, y la jurisprudencia, y no encontré una norma que pueda obligar a que se deshonre el contrato porque ley entre las partes. Me quedo con eso. Gracias a don Ernesto Cedeño Alvarado por acompañarnos esta mañana aquí en Guanajuato.